Nada más haber terminado la escuela secundaria, fue a trabajar a un restaurante. Era uno de los más prestigiosos y visitados de la ciudad. Charo ya se imaginaba que posiblemente no le iban a ofrecer el puesto de camarera, y es que desde el primer día tuvo una mala espina, pero aún así la aceptaron. Durante casi un año trabajó como lavaplatos. Siempre que tenía un tiempo libre, se ponía a mirar cómo trabajaban los camareros, cómo atendían a los clientes y cómo intentaba memorizar el proceso de poner las mesas, para que en algún punto pasara de trabajar como lavaplatos a ser camarera. Un día tuvo por un momento que sustituir a una de las mejores camareras del restaurante porque le había dado un ataque de apendicitis y tuvo que faltar a trabajar. Esa noche, el local estaba completamente lleno y el dueño del restaurante se puso nervioso porque no sabía cómo salvar la situación. Aquel día, los invitados eran de las personas más respetadas e influyentes de la ciudad, con lo cual un retraso en la comida era impensable y todos los camareros debían ofrecer el mejor servicio. Charo decidió tomar las riendas, se acercó al dueño del restaurante y le dijo que ella podía ayudar. Llevaba meses aprendiendo cómo convertirse en la mejor camarera a pesar de que trabajaba como lavaplatos. El dueño la miró sorprendido. Luego hizo un gesto de afirmación y contestó: «Bueno, si necesitas algo, me llamas, voy a confiar en ti. Puedes venir sin miedo». A la mañana siguiente, elogió a Charo frente a todos porque su trabajo lo hizo de una estupenda manera. También dijo que a partir de entonces, ella podría cubrir las vacantes de los camareros, y cuando hubiera una plaza libre, ya pasaría de ser lavaplatos a ser camarera oficial del restaurante lujoso. Al final, con el tiempo, salió una plaza. Aquella camarera que había tenido apendicitis dejó su trabajo tiempo después. Por lo tanto, Charo tomó su lugar y se convirtió en una camarera de verdad. No solo sus colegas la valoraban y la respetaban mucho por su trabajo, sino también los clientes. Desempeñó sus nuevos labores con mucho esmero. Siempre trató con respeto a los huéspedes y fue por esa razón que a menudo a Charo le dejaban propinas muy buenas. A sus amigas, que eran poco numerosas, les era sinceras y les decía que le gustaba su trabajo. Y cuando le decían que no era más que una simple sirvienta, simplemente ella no les hacía caso. Solo les decía que ese trabajo, además de otras ventajas, le permitía tener una vida normal. Para Charo era importante vivir sin pasar necesidades, porque en realidad ella no tenía su propio hogar. Después del divorcio de sus padres, Charo pasó temporadas de casa en casa y hasta tuvo que cambiarse de colegio unas cuantas veces. Pero llegó un punto en el que tomó la decisión de mantenerse sola. Las nuevas familias que formaron sus padres la trataban bien, solo que las cosas eran complicadas y Charo normalmente era una inquilina temporal en casa de cada uno de sus padres. No se lo decían en voz alta, pero todos dudaban que esta joven pudiera lograr ser independiente y vivir por su cuenta una vez se graduara de la escuela. Así fue como surgió su primer puesto de trabajo como lavaplatos. Lo más lógico habría sido que su madre o su padre la hubieran guiado para que pudiera recibir educación universitaria, pero desafortunadamente no lo hicieron. Probablemente ambos pensaron que era el otro el que tenía que ocuparse de todo, y como resultado, Charo tuvo que tomar su propio camino. Encontró su primer trabajo ella misma, alquiló un apartamento por su cuenta y desde entonces nunca había vuelto a pedir ayuda a sus padres. Hubo un par de veces que le ofrecieron algo de dinero, pero Charo siempre lo rechazó. La joven quería llegar a ser gerente de ese restaurante algún día, o incluso abrir ella misma su propio restaurante. Pero para eso, ella sabía que tenía que aprender los conocimientos básicos, y trabajar en un restaurante lujoso podría dárselos. Por lo tanto, comenzó a buscar establecimientos de educación superior que ofrecieran educación sobre restaurantes para poder estudiar una carrera universitaria. Con el tiempo, a pesar del esfuerzo, logró sacar su carrera y ya tenía su meta número 1. Lo que no estaba entre sus objetivos era el matrimonio. A pesar de que ya era hora de pensar en él, simplemente no había conocido a una persona con la que le gustara compartir el resto de su vida. Pero un día, el dueño del restaurante contrató a un nuevo subgerente, que era casi de la misma edad de Charo.
tal vez un par de años mayor, pero era de la misma edad. Las camareras solteras se inquietaron. Era un hombre atractivo y parecía muy educado. Su manera de hablar, tanto con el equipo como los clientes, era amena y natural. Al final, también supo que no estaba casado. «¿Qué nos dices de Charito?», le preguntaban sus colegas. «Bueno, parece simpática y se ve que es una buena profesional», respondía el joven. También a Charo le comenzó a gustar. Los colegas continuaron su interrogatorio. Le aconsejaron a Charo que se fijara en él un poco más y que tratara de seducirlo. Con el tiempo, los empleados se dieron cuenta que Adrián trataba de una forma especial a Charo y comenzaron a decir que eran pareja. Eso no era mentira, pero tampoco era verdad. Adrián tomó la costumbre de acompañar a Charo después del trabajo. Su jornada laboral terminaba antes, pero él se quedaba hasta tarde con tal de pasar tiempo con ella. Charo enseguida logró conocer a gente muy diferente. No solo se diferenciaba por su apariencia y edad, sino por su forma de tratar al personal del lugar. Había una cosa que en aquel restaurante no pasaba casi nunca, y era que los clientes humillaran a los camareros, al portero o a algún empleado. Pero siempre puede haber excepciones. La esposa del dueño del restaurante fue precisamente una excepción. Se presentaba en el restaurante como si se tratara de su propia casa. Podía ser grosera, sarcástica y muy desagradable. Cada vez elegía una mesa diferente. Entonces al que le tocaba sufrir era un camarero distinto. Llegó un día en el que a Charo le tocó atender a la esposa del dueño, y ella sabía de antemano que iba a ser difícil. Con una sonrisa pegada a la cara y tratando de mostrarse extremadamente amable, Charo anotó el pedido sin hacerle caso a la expresión de la señora que tenía en su rostro, mientras que aquella no mostraba otra cosa que un desprecio total hacia las personas del sector del servicio. Al haber pedido una sopa, la señora se recostó en su silla. Parecía que tenía ganas de desconectar de todo. Al haber dicho su pedido, Charo se quedó unos instantes más al lado de su mesa. Luego fue por la sopa y cuando volvió con la bandeja, la cliente ya había cambiado de idea. De repente dijo que le apetecía un caldo picante y comenzó a gritarle a Charo de que se llevara esa sopa vieja. Es más, incluso le dijo que se largara del restaurante de su marido porque no hacía más que estorbar. Charo no supo cómo reaccionar. Anotó el pedido y fue con los cocineros para que le dieran ese nuevo caldo picante. Charo lo puso en una bandeja, miró hacia el comedor y la señora se había marchado de la mesa. Esperó unos 5, unos 10, incluso 20 minutos. El caldo se enfrió. Charo lo devolvió a la cocina pidiendo que lo reemplazaran y fue a buscar a la señora ella misma. Pero ella había subido a la oficina de su marido. El barman le avisó a Charo de ello. Enseguida fue a ver. La puerta estaba entreabierta y los sonidos que salían del lugar eran inconfundibles. Charo entró, pero se dio cuenta de que Adrián y la señora, esposa del dueño, estaban hechizados el uno y el otro. Estaban dándose abrazos y algunos besos, pero no se dieron cuenta de la presencia de Charo. Ella agarró su teléfono y grabó un pequeño video. Luego se fue sin hacer ruido. Trató de no llorar porque a Adrián le gustaba mucho, pero aún así, Charo recordó lo bueno que había sido el dueño del restaurante con ella. Tan pronto como Charo regresó a la cocina, la señora bajó y le gritó: «¿Qué pasa con mi comida?». Charo se dirigió hacia ella con el caldo, y cuando Charo estaba a punto de colocar el plato sobre la mesa, la señora le preguntó en voz alta: «¿Por fin has dormido lo suficiente? Te sentirás cansada porque no estás trabajando bien». En ese momento, Charo explotó y le vertió el caldo sobre la cabeza de la señora y se fue del lugar. Al oír los gritos porque el caldo estaba caliente, Adrián salió corriendo. No supo qué hacer en ese momento. Se sintió muy confundido. En ese momento había llegado el dueño. Charo regresó al restaurante y le mostró el video. El dueño se divorció de su esposa y despidió a Adrián, e incluso le dio la gerencia completa del restaurante a Charo por haber sido una persona de confianza. Si te gustó este video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones y nos vemos mañana.